comentado que para reducir el intervalo de confianza en tamaño, lo que teníamos que hacer es realizar muchas más trayectorias. El problema del método Monte Carlo es que para hacer una reducción de 1/10 del tamaño del intervalo, nosotros tenemos que realizar 100 veces el trabajo, es decir, 100 veces el número de trayectorias que hayamos hecho anteriormente. Esto es lo que hace muy lento al método Monte Carlo, aunque, como lo comentamos en su momento, es bastante atractivo el método cuando se utilizan dimensiones altas o, en el caso de finanzas, cuando trabajamos con múltiples factores. Ahora bien, una alternativa para reducir el tamaño del intervalo de confianza es utilizar métodos estadísticos. Uno de ellos es el conocido como el método de reducción de varianza. Existen diferentes formas de realizar esa reducción de varianza. El primero es el conocido como método de las variables antitéticas. Uno más es el método de la variable de control, que es el que vamos a analizar a detalle, y tenemos algunos otros como muestreo de importancia, bootstrapping, entre otros. El método de reducción de varianza por medio de la variable control nos permite estimar la esperanza de una variable aleatoria X con varianza finita. Aquí requerimos una segunda variable aleatoria Y, de la cual debemos de conocer su esperanza analítica y saber que la varianza de esta nueva variable Y sea finita. A partir de ellas podemos definir una tercera variable aleatoria como sigue, donde beta es un parámetro. Note que si beta es igual a 0, pues realmente tenemos a la variable aleatoria X, es decir, estamos perturbando a la variable aleatoria X mediante la variable aleatoria Y, pero observe lo siguiente, la esperanza de Z se puede ver que después de estos cálculos numéricos es igual a la esperanza de Z. Por lo que si aproximamos la esperanza de Z, habremos aproximado la esperanza de X. Pero, ¿qué pasa con la varianza de Z? Bueno, pues calculémosla. La varianza de Z es la varianza de X más beta por Y menos su esperanza, como está indicada. Aplicando la varianza a una suma de variables aleatorias, tenemos el resultado que aparece en el pizarrón. Por favor, revise los pasos intermedios. En este momento, detenga el video y llene los huecos entre estas dos expresiones que aparecen en el pizarrón. Una vez que llenó los huecos, observe que en la segunda ecuación de la varianza de Z, claramente se ve que es una función del parámetro beta, pues aunque desconocemos la varianza de X, la varianza de Y y la covarianza de X y Y, estas son constantes en la estadística frecuentista. Como puede notar, esta función es una función cuadrática de beta, es decir, es una parábola. Además, note que el coeficiente de beta cuadrada es positivo, por lo tanto, su gráfica es una parábola que abre hacia arriba y tendrá un valor mínimo. Este valor mínimo se puede obtener con los cursos básicos, con lo que usted sabe de los cursos básicos de cálculo. Simplemente derivamos e igualamos a 0 la derivada para obtener el valor que minimiza el valor de la función. Por lo tanto, si derivamos, igualamos a 0 y despejamos el valor de beta, habremos obtenido el valor de beta que minimiza la varianza de Z. Este valor
que minimiza el valor de la varianza de z, lo podemos sustituir en la ecuación anterior, en donde dábamos a la varianza de z en términos de beta, y al sustituirlo, observe que tenemos como resultado que la varianza de z es igual a la varianza de x menos el cociente de la covarianza cuadrada de x con y entre la varianza de y. Claramente, la varianza de z siempre es menor o igual que la varianza de x. Es decir, por muy mal que obtengamos el beta, aun cuando no sea un beta que reduzca demasiado, siempre vamos a tener que reduce la varianza de x. Ahora bien, en lugar de ver la reducción absoluta, que es covarianza cuadrada de x por x y y entre varianza de y, analicemos la reducción relativa, y para ello vamos a dividir ambos lados de la ecuación 4 entre la varianza de x. Al hacerlo, observamos que la relación entre la varianza de z y la varianza de x es 1 menos la covarianza cuadrada de x con y entre el producto de las varianzas de x y y. Observe que este factor que está marcado se parece a algo que conocemos. En efecto, se parece al factor de correlación, por lo que esta última ecuación se puede escribir como la varianza de z entre la varianza de x es igual a 1 menos el factor de correlación al cuadrado. Así, tenemos que si x y y están muy correlacionadas, ya sea positiva o negativamente, tendremos una mayor reducción de la varianza en la estimación de la variable que estamos tratando de obtener. De hecho, la reducción porcentual es 100 por el factor de correlación al cuadrado por ciento. Los resultados anteriores son muy útiles para aproximar la esperanza de x mediante la aproximación de la esperanza de z, ya que ésta tendrá un intervalo de confianza más pequeño y tendremos menos incertidumbre en el valor que queremos estimar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues afortunadamente la media aritmética es un operador lineal y la estimación de la esperanza de z, que ya sabemos que por medio de Monte Carlo lo podemos realizar por medio de la media aritmética de m valores de z, lo podemos calcular entonces con la media aritmética de m observaciones de x más beta estrella, que multiplica a la media aritmética de m valores de y menos la esperanza de y. Estos valores los podemos calcular de manera independiente. De hecho, la media aritmética de x es lo que se conoce como el método Monte Carlo crudo, y de manera independiente podríamos calcular la esperanza de y, mejor dicho, la media aritmética de m valores con m valores de y, y una vez calculados estos valores, y si tenemos la beta estrella, que si recuerdan se puede calcular con la covarianza, la varianza de x, la varianza de y, pero muestrales, entonces podemos estimar el valor de la esperanza de z y estimar por lo tanto la esperanza de x, pero con una varianza menor. En realidad el método de la variable de control es un excelente método siempre y cuando tengamos un gran conocimiento del problema al que nos estamos enfrentando, pues necesitamos tener una variable de control
que esté muy correlacionada, ya sea positiva o negativamente, con la variable que queremos analizar. Si esto se consigue, nuestros resultados pueden ser bastante buenos. El problema es que cada uno de los ejercicios, cada uno de los problemas a los que nos enfrentemos, tiene su propia variable de control que no es única y a veces no es tan fácil obtenerla. Otro detalle que se tiene es que la beta óptima está en términos de la covarianza de X y Y que no conocemos y la varianza de Y que posiblemente la podamos conocer, pero definitivamente la covarianza de X con Y no se conoce, entonces la tenemos que estimar por medio de sus valores muestrales. Esas son las desventajas, pero insisto, si funciona bastante bien. Ahora lo que nos queda es que apliquemos esto a casos. En este momento, pues en las siguientes láminas van a aparecer los dos ejercicios que tenemos que resolver. Muchas gracias. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Recuerden por el correo de Blackboard. Hasta luego.